No se preocupe. Sí, yo le digo, le está comprando repuestos, le digo, porque están dañados el carburador, le digo. Muy buenas noches, chicos, con todos los que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a ir desarrollando lo que es la clase del día de hoy, chicos. Sí, vamos, lógicamente ustedes saben, hasta ahora nosotros tenemos hasta lo que es las 8:30. Sí, así es que vamos a aprovechar que tenemos tiempo para poder ir avanzando en lo que es nuestras temáticas, también reforzando lo que existen algunas dudas en las tareas. Como ustedes saben, nosotros la clase pasada habíamos estado estudiando la importancia que tiene la estadística descriptiva dentro del desarrollo y lógicamente el avance de una investigación como tal. En lo que tiene que ver con todas estas estructuras, nosotros comprendemos y a su vez identificamos directamente que la estadística descriptiva se caracteriza o se comprende como tal por el avance y el desarrollo de lo que es una investigación, por el avance y la promoción como tal directamente que tienen dentro de la parte de la investigación. De acuerdo a ello, nosotros tenemos como referente varios puntos que tomamos en cuenta, ¿sí? Dentro de ello que se refiere como tal, la estadística descriptiva, entonces hablábamos de que se refería al desarrollo y análisis de los datos que yo obtuve. Estos datos que se obtienen, lógicamente, mediante la investigación, ¿sí? ¿Qué tan fundamental es el desarrollar una correcta investigación dentro del análisis del emprendimiento, ¿sí? Del emprendimiento y gestión? Es así que nos dice principalmente que comprendamos la utilidad que puede tener la estadística en la vida de jóvenes como nosotros, ¿ya? La investigación como tal parte del estudio de la vida cotidiana. Yo siempre les digo, no solamente nos referimos como tal a la academia, sí, sino que más allá también la investigación está presente y está latente en todos y cada uno de los elementos fundamentales que caracterizan como tal a la producción, a la obtención de resultados, al desarrollo de las analíticas, a todo, absolutamente todo lo que nosotros comprendemos. Entonces, como les digo, haciendo un breve recuento, teníamos que, lógicamente, cuando nosotros hablamos de la investigación de mercados, analizamos las diferentes formas de obtener información dentro del mercado, cómo nosotros, lógicamente, vamos encontrándonos con los futuros emprendimientos, con los emprendimientos, incluso también actuales, directamente relacionados con el análisis y el desarrollo y la evolución del manejo como tal de las teorías. Nos dice que de igual manera, en función de estos aspectos, el emprendedor lo que hace es recopilar la información fundamental que lo oriente en su futuro emprendimiento. En esta unidad lo que nosotros vamos a ir obteniendo como resultados es que se desarrollará y se estudiará una información que puede ser analizada y evaluada mediante la estadística aplicada al mercado y también, lógicamente, esta estadística aplicada a las ventas. El entorno o el mercado como tal es amplio. Ya el mercado nosotros lógicamente lo tenemos
en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Nos encontramos como tal dentro del emprendimiento, nos encontramos como tal dentro de la analítica, dentro del proceso, dentro de la producción, dentro del avance, que prácticamente estructura todos y cada uno de los espacios con los que nos encontramos. En este caso, para nosotros desarrollar y obtener un buen emprendimiento, obtener lógicamente una idea sumamente clara, una idea que esté encaminada como tal a a la promoción, podemos entenderle de cierta manera, de estructuras y del conocimiento del mercado nos sirven lógicamente para qué, para nosotros avanzar, para nosotros entender cómo es que el mercado actúa, para nosotros comprender cómo es que el mercado tiene como tal un referente directo de acuerdo a todas y cada una de las características principales de avance y producción. El mercado cambia, el mercado avanza, el mercado se desarrolla, el mercado nunca se mantiene estático y eso es algo que yo constantemente le repito, especialmente cuando nosotros hablamos de estadística. Sí, es importante que nosotros vayamos desarrollando y vayamos teniendo un acercamiento con lo que son las nuevas tecnologías, con lo que es el nuevo desarrollo y el nuevo avance también de los emprendimientos y de los modelos de negocios de nuestra actualidad, ¿sí? De nuestro entorno, de nuestro contexto. Nos dice que de igual manera, otra de las conceptualizaciones que estábamos estudiando también nos habla sobre la estadística, tomando en cuenta que la estadística es esta ciencia que nos ayuda a organizar, presentar, analizar e interpretar datos. Podemos conocerle como datos históricos, parte de la fundamentalidad de la toma de las decisiones de futuros emprendimientos. El emprendimiento como tal, yo siempre les digo, no puede crearse de la noche a la mañana. El emprendimiento no puede aparecer porque sí en el mercado, sí, debe tener una estructura previa. El emprendimiento debe tener como tal una característica importante que le ayude y le incentive a que el emprendedor sobre todo aporte positivamente al entorno y por otro lado también que lógicamente nosotros comprendamos que el mercado se estructura en otras partes, también en lo que es la administración, en lo que es la contabilidad, porque aquí vienen muchas conceptualizaciones y muchos espacios importantes que tomamos en cuenta. En este caso, por ejemplo, hablamos de contabilidad, hablamos de promoción, hablamos de desarrollo, hablamos de avance, hablamos lógicamente de estructura, hablamos de absolutamente todo lo que nosotros comprendemos dentro del mercado como tal. En este caso, entonces, como les decía, nosotros habíamos estudiado varias representaciones estadísticas, varias representaciones que lógicamente utilizamos para poder promover y para poder desarrollar lo que es una investigación. Una vez que nosotros ya damos como resultados, ¿por qué? Porque estos pasteles, todas estas características que se encuentran dentro del desarrollo y dentro de la investigación, lo que a mí me sirven o quizás en lo que a mí me van a poder ayudar, lógicamente es para qué, para yo poder obtener ya resultados, para yo poder dar como tal ya una solución a una problemática. Recordemos que la investigación siempre va a partir de una pregunta-problema. La investigación siempre va a partir, lógicamente, de un avance y de un desarrollo con el cual nosotros nos vamos a encontrar, de una forma de mercado nueva, de una forma de mercado innovadora que se caracterice y que busque y que se encamine, lógicamente, a la toma de decisiones, pero en pro del desarrollo. Una toma de decisiones que esté lógicamente encaminada a la evolución de la sociedad, a la evolución del entorno. Por ejemplo, nosotros sabemos que actualmente estamos enfrentados a muchas estructuras fuertes dentro del emprendimiento, del mercado, ¿sí? El área laboral como tal, el área laboral como tal se encuentra bastante podemos decirle inestable dentro de nuestro país, dentro del Ecuador. Por ejemplo, ustedes pueden ver actualmente el área de o los problemas de desempleo son parte de la realidad, son parte del entorno, son parte de las características con las cuales nosotros lógicamente vamos a tener un encuentro, con las cuales nosotros vamos a tener un desarrollo, un acercamiento directo. ¿Por qué? Porque ahora los nuevos profesionales, de una o de otra manera, se ven enfrentados a la falta de empleo. Sí, por ejemplo, nosotros estuvimos
el día de ayer cumpliendo un deber patriótico, cumpliendo un acto democrático, en el cual, lógicamente, se tomaba en cuenta esta actividad primordial conocida como lo que es el trabajo por horas, y existían muchos debates, unos a favor, otros en contra, pero de una u otra manera, todos y cada uno de los elementos que se toman en cuenta, las problemáticas que nosotros estudiamos constantemente y por las cuales se habla también dentro de nuestra realidad, es porque de una u otra manera buscan y promueven el avance, promueven el desarrollo. Todo lo que se como tal se plantea y se pone sobre la mesa para poder hablar sobre ello, para poder estudiar, para poder analizar, tiene que estar encaminado, lógicamente, al mejoramiento de la realidad. Debemos estar encaminados al mejoramiento de la estructura social, de la estructura política, de la estructura económica, de la estructura de todos y cada uno de estos elementos que lógicamente nosotros tenemos como conocimiento, que nosotros tenemos como referente. En este caso, y también tomando en cuenta todas estas estructuras y todas estas características, también nosotros tenemos un acercamiento con lo que es, por ejemplo, la contabilidad, también que va de la mano con lo que es la administración. La administración es una de las características también fundamentales al momento de desarrollar lo que es una idea de negocio, lo que es una idea de emprendimiento, lo que es como tal una estructura fundamentada y encaminada al mejoramiento, al avance, al desarrollo, a la prosperidad. Un emprendimiento no se crea con la finalidad de no poder avanzar. Un emprendimiento no se crea con la finalidad de quedarse estancado, de no producir, de no promover quizás plazas de trabajo. Un emprendimiento como tal tiene la finalidad, tiene la estructura, tiene las características directamente de poder ayudarnos a que tanto personalmente como también ayudar al entorno, ¿ya? Se supone que actualmente las fuentes de empleo deberían propiciarse gracias también a los emprendimientos. Cuando un emprendimiento avanza, cuando un emprendimiento se desarrolla, generalmente se cree que puede estar encaminado y estructurado también a generar plazas de trabajo. ¿Qué es lo que requerimos? ¿Qué es lo que necesitamos? Pero para que todo esto pueda consolidarse, para que las plazas de trabajo puedan existir, para que personas puedan acceder quizás a un mejor estilo de vida, existen muchas formas, existen muchos recursos con los cuales nosotros nos vamos encontrando y que debemos tomar en cuenta al momento de crear una idea de negocio, al momento de proponer como tal una idea en el mercado, una idea en la sociedad. Si bien es cierto, conforme va avanzando la sociedad, lo que se esperaría es que quizás las facilidades sean más grandes, que los emprendimientos tengan más espacios, que los emprendimientos tengan quizás más flexibilidades de poder mantenerse. Pero con todo esto que estamos viviendo, con la realidad quizás un poco turbulenta a la cual nosotros nos estamos enfrentando, esto no puede ser posible. Si directamente esto nosotros no entendemos y no comprendemos a veces cuáles son las características, no comprendemos como tal cuáles son las estructuras que en algún momento yo necesitaría o requeriría, lógicamente, para poder avanzar, para poder desarrollar, para poder hacer que mi emprendimiento se mantenga estable en el mercado, que mi emprendimiento logre una estructura, logre como tal una estabilidad. Por eso es que nosotros también constantemente escuchamos y oímos lo que es el desarrollo sostenible. Es decir, este tipo de actividades y este tipo de estructuras que se quieren que se mantengan en el mercado. La mayoría de negocios, ¿qué es lo que han buscado? Pues mantenerse en el mercado. Unos han avanzado, otros no. Por ejemplo, la pandemia fue una de las problemáticas más fuertes que vino con un declive grande para muchísimos emprendimientos. Unos lograron estabilizarse, otros lamentablemente desaparecieron por las pérdidas que como tal significó la pandemia, y todos y cada uno de estos elementos nosotros los vamos teniendo en cuenta. ¿Para qué? Para la toma de decisiones futuras. En este caso también cuando nosotros terminamos de estudiar y de analizar todo lo que es la característica, todo lo que es la estructura como tal de una investigación hasta el punto de emitir un informe final, que quiere decir, yo ya planteé tema, planteé objetivos, planteé problemáticas, planteé hipótesis, planteé como tal también ya un analítico, una estructura. Ahora sí, lo que procedo es a identificar, es a entender que de una o de otra manera, cuando yo ya termino la parte investigativa, ahora puedo entender también a lo que se refiere la parte ya administrativa.
Es decir, yo ya entendí de forma teórica todo lo que tengo que hacer, todo con lo que me encuentro, todas las características que yo obtengo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, lógicamente, entender ¿a qué se refiere como tal ahora la administración? Yo ya comprendí cómo puedo desarrollar un modelo de negocio, comprendí más o menos cómo pueden estructurarse directamente como tal, un emprendimiento directamente desde la teoría, del estudio de campo, los estudios investigativos, todo eso que yo tomé en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues saber identificar y analizar también lo que es los principios de la administración, ya estas estructuras administrativas que también nosotros tomamos en cuenta al momento de crear un emprendimiento. Por ejemplo, aquí nos hace una pregunta y nos dice, ¿cómo administrarías las tareas o administras, perdón, las tareas y estudios que te dan en el colegio? Todos tenemos una rutina en algún momento. Todos nos hemos tenido que ver enfrentados a manejarnos mediante una estructura. Por ejemplo, quizás muchos de ustedes tienen una estructura o una característica de que tienen que levantarse, por ejemplo, no sé, a las 7 de la mañana, hasta las 8 de la mañana tienen que estar listos para salir a su trabajo, o quizás muchos otros se levantan 5 o 4 de la mañana, todo depende. ¿Para qué? Para yo poder cumplir con las actividades que tengo. ¿Qué quiere decir la palabra administración? No solamente en el área del emprendimiento, sino en general en el área de la vida cotidiana. La palabra administración como tal a nosotros nos sirve y nos enseña que como personas comunes y corrientes, como personas totalmente de la vida cotidiana, debemos llevar un orden, debemos llevar una organización. Yo no puedo salir a la vida sin saber qué voy a hacer. Yo no puedo salir a la vida cotidiana sin siquiera tener un pensamiento. Cuando yo salgo a la calle, tengo que salir por algo. No es que salgo a la calle porque sí, solo porque me voy a ir a caminar. Que generalmente puede ser, pero aún así, incluso si yo salgo a caminar, sé qué es lo que voy a hacer, sé a dónde quiero ir, ¿sí? O sé qué objetivos que el que voy a cumplir cuando salgo a la calle. De la misma manera funciona y se maneja lo que es la administración. Sí, donde la administración a mí me da todas y cada una de las pautas importantes y necesarias. ¿Para qué? Para yo poder encaminar adecuadamente un negocio, porque el negocio no puede estar estructurado sin una organización previa, sin una característica que le ayude a evolucionar, sin una característica que le ayude a desarrollarse, que le ayude a obtener mejoramientos en el área económica, en el área social, en el área también, por ejemplo, de estructuras, todo lo que nosotros tomamos en cuenta. Es así que entonces nosotros vamos como tal, iniciando ahora a comprender lo que son, por ejemplo, los principios de la administración, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la administración de un modelo de negocio o de un emprendimiento. Para ello, vamos por favor a ver el siguiente video que me habla sobre lo que son los principios de la administración. Vamos a ver, por favor. Principios básicos de la administración de empresas. Hoy día, para que puedas administrar tu empresa, debes aplicar 4 principios básicos. Primero, planificar o planear. Segundo, organizar. Tercero, dirigir. Cuarto, controlar. Con base en estos principios, puedes lograr los objetivos y metas de tu organización, utilizando de gran manera recursos financieros, materiales y de información. Eso sí, con la colaboración del talento humano de tu empresa. Te recuerdo que los principios básicos de administración no solo son aplicables en tu empresa, sino a la administración de la vida misma de cada persona. Planificar o planear. Es el proceso que debes de iniciar con la declaración de la cultura corporativa, la formulación de objetivos y estrategias, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de tu organización y las oportunidades y amenazas del mercado. En la actualidad, los cambios continuos generados por factores sociales, políticos, climáticos, económicos, sanitarios y la tecnología disruptiva dan lugar a que la planeación estratégica
sea cada vez más a corto plazo, lo cual te obliga a revisar y redefinir tus planes en forma sistemática y permanente. Organizar. Es importante que respondas las siguientes preguntas. Primera, ¿quién va a realizar la tarea? Esto implica que diseñes el organigrama de tu empresa orientado hacia los valores del cliente, con un objeto social definiendo responsabilidades y obligaciones. Segunda pregunta, ¿cómo se va a realizar la tarea? Debe ser mediante el diseño de procesos de negocio que establecen la forma de cómo se deben realizar las tareas en tu empresa y en qué secuencia temporal. En definitiva, organizar es coordinar y sincronizar. No lo olvides. Dirigir. Debes tener la influencia positiva y voluntaria para que todo lo que se ha planeado y organizado en tu empresa se pueda realizar mediante una acción persuasiva de liderazgo, coaching, motivación, comunicación y supervisión efectiva, para lo cual se recomienda que lo realices usando modelos lógicos y también intuitivos de toma de decisiones. Controlar. Es la medición del desempeño de lo ejecutado, de tal modo que lo compares con los objetivos y metas fijados, para que detectes los desvíos y tomes las medidas necesarias para corregirlos. El control lo puedes realizar a nivel estratégico, táctico y operativo. Tu organización también la puedes evaluar mediante un sistema de control de gestión o puedes contratar auditorías externas para que analicen y controlen las diferentes áreas funcionales de tu empresa. Recuerda, lo que no se puede medir, no se puede administrar. Nos vemos en el próximo curso. ¡Ting! Bien, entonces el video prácticamente a nosotros ya nos da un preámbulo, una estructura más o menos creada e identificada de cómo se manejan y cómo pueden encontrarse en un referente todos y cada uno de los espacios importantes del emprendimiento, del modelo de negocio. Sí, qué tan fundamental es la administración, lo que nosotros entendemos por administración. Nos dice, por ejemplo, aquí la pregunta que no respondimos como tal. ¿Cómo administras la tarea y estudios que te mandan, por ejemplo, en el colegio? Yo creo que muchos de ustedes ya deberían tener o quizás tienen ya una estructura en la cual saben que quizás, no sé, trabajarán todo el día, se conectan a clases y después de acabar clases se dedican a hacer sus tareas. Quizás puede ser. Quizás otros se dedican las tareas a hacer los días jueves y viernes que no tienen clases. Ya, más o menos como tal, los días viernes que no tienen clases, como tal, prácticamente la estructura con la cual nosotros nos manejamos, la administración con la cual nosotros tenemos, nos permite tener un orden, ¿sí? Una organización. Prácticamente aquí nos decía los pilares que se manejan dentro de la administración. La administración es una de las claves que nos permiten a nosotros tener un emprendimiento exitoso, ¿sí? Saber administrar. Como tal, a veces escuchamos la palabra administración de una forma a la ligera, de una forma que quizás no tiene mucha importancia, pero siempre es fundamental, siempre es importante que nosotros comprendamos lógicamente a qué se refiere como tal esta administración, qué busca, a dónde quiere llegar, ¿sí? ¿Qué elementos quiere quizás encontrarse o con cuáles elementos quizás quiere encaminarse el modelo de negocio? Nos dice, por ejemplo, que una de las tareas más importantes que tiene que realizar un emprendedor es la administración de su emprendimiento. Esta consiste en planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar. Nosotros vamos a entenderle como que
la administración es una mesa, ¿ya? La tabla como tal, la parte de arriba, es la administración. Y esta administración está sujeta por lo que nosotros entendemos que es la planificación, organización, integración, dirección y control, que son los 5 pilares fundamentales e importantes con los cuales la administración puede encaminar un negocio, con los cuales la administración directamente le permite a un emprendimiento tener como tal éxito, mantenerse en el mercado, evolucionar, desarrollarse, ¿sí? Lógicamente, encontrar un equilibrio, tanto, por ejemplo, podemos entenderlo entre lo que es oferta, entre lo que es demanda, entre lo que es economía, entre lo que es contabilidad, entre lo que son los trabajos estructurales, todo, absolutamente todo lo que existe en el mercado viene directamente entendido por parte de la administración. La administración no solamente va a ser importante en la parte de nuestra vida, por ejemplo, de emprendedora, en nuestra vida de un modelo de negocio. La administración como tal será parte de la vida eh, constante de un ser humano. ¿Sí? Nosotros podemos entender adecuadamente como tal cómo se desarrolla y cómo se maneja un emprendimiento, cómo se maneja una idea de negocio en caso de tener una adecuada administración, ¿sí? En caso de yo saber correctamente cómo es que se encamina un emprendimiento. Nos dice, por ejemplo, que cuando yo comprendo lo que es planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar, que son los principios administrativos que iremos estudiando conforme vayan pasando las clases, porque cada uno de ellos requiere su estudio, cada uno de ellos requiere su análisis, cada uno de ellos requiere su tiempo para nosotros poderlo estudiar. Debemos entender lo que es planificar, debemos entender lo que es organizar, debemos entender adecuadamente lo que es integrar, también dirigir, también controlar, que son partes importantes del modelo de negocio, son partes importantes de lo que es un desarrollo administrativo, de lo que es la promoción del emprendimiento. Tenemos así entonces que como tal nos dice que todas estas son recursos, todos estos, los 5 pilares son recursos que tiene para cumplir un determinado objetivo. Es decir, todos estos elementos a mí me van a permitir alcanzar objetivos, me van a permitir entender qué es lo que quiere lograr el negocio, ¿sí? A dónde quiere prácticamente llegar, qué características son las que nosotros tomaremos en cuenta para lógicamente poder desarrollar un modelo de negocio, para nosotros poder avanzar, para nosotros poder encontrar una estructura importante en lo que es el mercado. Nos dice así que dentro de la administración nosotros tenemos lo que es planificación, organización, integración, dirección y también el control. Por otro lado, también hablamos sobre los recursos que requieren estas actividades, que son recursos humanos, recursos materiales, recursos intangibles y los recursos financieros, ¿sí? Qué tan importantes son los recursos y qué tan importantes son los insumos, lógicamente, cuando yo hablo de modelo de negocio, cuando yo hablo de emprendimiento. Es por eso que quiero compartirles este video que nos habla también sobre los recursos que debe tener un emprendimiento. Así que nosotros no podemos dejar de lado. Déjenme ver para poderles compartir. Principalmente cuando nosotros también hablamos sobre los recursos humanos, que son los primeros recursos que nosotros estudiamos dentro del emprendimiento, ¿sí? Para ello, entonces vamos, por favor, a ver el siguiente. Vamos, por favor, a ver el siguiente video. Una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre las funciones de la Dirección de Recursos Humanos.
El Departamento de Recursos Humanos es uno de los más importantes de cualquier empresa, especialmente si está en fase de crecimiento. Para aprovechar todo su potencial, existen ciertas funciones que debe llevar a cabo el Departamento de Recursos Humanos dentro de cualquier organización. 1. Gestión administrativa del personal. Consiste en la realización de tareas administrativas relacionadas con la gestión del personal, como salarios, seguridad social, contratos, tramitación de sanciones, despidos, control de horarios, etc. 2. Reclutamiento del personal. Se trata de un conjunto de procedimientos diseñados para atraer a candidatos competentes a la empresa. Estas técnicas de reclutamiento pueden ser internas, si consisten en obtener solicitudes de personas que forman parte de la plantilla de la empresa, o externas, si los solicitantes proceden de fuera de la empresa. 3. Selección del personal. Esta función es muy importante, ya que uno de los factores determinantes del éxito de una actividad empresarial es la correcta elección de las personas que han de trabajar en la empresa. Una vez reclutado el personal, se debe realizar un análisis completo de todo lo que el candidato aporta al puesto de trabajo, y para ello debe pasar por una serie de pruebas de selección. Estas pruebas tienen como objetivo validar las aptitudes y actitudes de cada candidato según el puesto para el que vaya a ser seleccionado. Se puede realizar todo desde la propia empresa o bien recurrir a una empresa externa como una ETT o consultoría de recursos humanos para que nos apoye en este proceso. 4. Formación y desarrollo profesional. La formación de los empleados permite que estos se adapten a los cambios que se producen en la empresa, así como a los avances tecnológicos. Además de la adaptabilidad a los cambios, la empresa puede proporcionar formación para la tarea específica que debe realizar en su puesto de trabajo según sus objetivos y planes. Se necesita que los trabajadores sean 100% eficientes, lo que significa que se deben formar adecuadamente a los trabajadores para que puedan realizar sus tareas con éxito, evitar accidentes y alcanzar todo su potencial profesional. Hay varias situaciones en las que es necesaria la formación por parte del Departamento de Recursos Humanos, como por ejemplo: 1. Incorporación de nuevos empleados. 2. Promoción o ascenso de los empleados. 3. Actualización y reciclaje de los conocimientos del personal. 5. Relaciones laborales. El Departamento de Recursos Humanos también se encarga de resolver los conflictos que puedan surgir en la empresa y de negociar los convenios colectivos. El objetivo principal es promover la comunicación entre la empresa y sus empleados mediante el uso de interlocutores sociales, como pueden ser los comités de empresa, delegados de los trabajadores o representantes sindicales. 6. Prevención de riesgos laborales. La empresa debe llevar a cabo una serie de actividades que impliquen el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y medioambientales, para evitar así lesiones y enfermedades profesionales que estén relacionadas con el trabajo. El estudio de las condiciones de trabajo y de los riesgos laborales relacionados precede a la aplicación de medidas de prevención y protección para mantener la salud de las personas que trabajan en la empresa. 7. Evaluación del rendimiento. Es importante supervisar el trabajo realizado por cada uno de los empleados y comprobar si las políticas aplicadas son correctas. Esta tarea se realiza con todos los empleados de la empresa, por departamentos y bajo la supervisión del jefe de cada departamento. Este proceso incluye la recopilación de información sobre el puesto y los empleados, la observación personalizada e individual del empleado y la entrevista con éste. A partir de la información recopilada, se elaborará un plan de mejora para optimizar el rendimiento y resolver los problemas existentes. 8. Prestaciones sociales. Aborda las cuestiones derivadas de las prestaciones sociales concedidas al personal. No existe una normativa explícita al respecto, por lo que cada empresa decide si las proporciona o no y en qué condiciones. Al hablar de prestaciones o beneficios sociales, estamos hablando de temas como el seguro médico privado, servicio de guardería, tickets de restaurante, servicios de fisioterapia, etc. 9. Planificación de la plantilla. Consiste en planificar el personal en función de la organización de la empresa, diseñar los roles adecuados, definir las funciones y responsabilidades, prever las necesidades de personal a medio y largo plazo, analizar los sistemas internos de recompensa y promoción y gestionar los turnos, vacaciones, bajas y ausencias de nuestra plantilla, entre otras tareas.
Bien, chicos, entonces hemos estudiado la importancia que tienen los recursos humanos en el desarrollo de un emprendimiento. Sí, el emprendimiento como tal se estructura y se caracteriza por una toma de decisiones encaminada mediante una investigación. Pero todo esto, lógicamente, lo hacen las personas. La parte más importante aún en nuestra actualidad todavía sigue siendo el recurso humano, es decir, las personas siguen siendo la parte más importante del emprendimiento. En este caso nos dice que los recursos humanos son las personas que pueden colaborar en el emprendimiento, en cualquiera de las funciones necesarias para que tenga éxito y se alcancen los objetivos planteados. El emprendedor debe cuidar sigilosamente su recurso humano, ya que se trata del principal recurso que tiene el emprendimiento. En consecuencia a estas actividades, lógicamente, la labor social que debe cumplir el emprendedor consiste en velar el bienestar físico y a su vez también el bienestar emocional de las personas que colaboran con el emprendimiento. Es decir, pagar puntualmente sus remuneraciones, cumplir con las obligaciones legales y en general cuidar del desarrollo personal y bienestar, así como también del familiar de sus colaboradores. Es fundamental que nosotros cuidemos la parte de los trabajadores, ¿sí? Si yo voy a crear un modelo de negocio, si yo voy a crear un emprendimiento, debo estar consciente de que la parte más importante son los trabajadores, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, el emprendedor debe estar consciente de lo importante que es administrar sus recursos. Estos deben tomar decisiones y generar acciones para que las personas, a través de los demás recursos, puedan cumplir con los objetivos de la empresa y a su vez crear el ambiente interno adecuado que facilite el desempeño de los individuos que trabajan como un equipo, ¿sí? El equipo de trabajo, la estructura principal del emprendimiento, todos y cada uno de los elementos con los cuales nosotros vamos teniendo contacto y son importantes y fundamentales para un correcto manejo del emprendimiento, en este caso los recursos humanos. Y el emprendedor, es decir, en este caso el dueño del negocio, es el encargado de que todos estos recursos, que así sean mínimos o sean grandes, estén correctamente cuidados, sigilosamente, como nos dice aquí la palabra, cuidados. ¿Para qué? Para que todas las funciones que tengan que desempeñar estas personas como tal y las actividades que tengan que desarrollar, lógicamente nos ayuden a que el emprendimiento evolucione, nos ayuden a que el emprendimiento se desarrolle. También tenemos así lo que son los recursos materiales. Se refieren a todos los bienes que debe tener una empresa para que las personas puedan ejecutar su labor. Se incluyen aquí a las computadoras, impresoras, teléfonos, equipos, maquinarias, de igual manera vehículos, animales, etcétera. Estos permiten que las labores se cumplan sin contratiempos, ¿sí? Por otro lado también nos dice que de igual manera se logren objetivos empresariales. Por ejemplo, para sembrar un producto, en este caso, en el campo, además de la persona que realiza y siembra y del respectivo terreno que se requeriría en este caso como las herramientas de campo y agua. ¿Qué quiere decir eso? Que directamente los recursos materiales a mí me permiten y me ayudan a que el emprendedor cumpla adecuadamente todas las necesidades de su emprendimiento. Es decir, que el recurso humano tenga con qué trabajar, que el recurso humano tenga las herramientas necesarias para poder cumplir los objetivos. Los objetivos son importantes, los objetivos se deben cumplir sí o sí. Por algo es que nosotros prácticamente caracterizamos un emprendimiento y lo desarrollamos y tomamos ciertas decisiones dentro del negocio. ¿Por qué? Porque deben encaminarse al cumplimiento de objetivos. Así también tenemos cierto tipo de recursos que son los recursos intangibles. Estos se refieren a todos los aspectos que no se pueden tampoco ni ver ni tocar. Como tal, eso entendemos por recurso intangible. En este caso nos dice la experiencia, las habilidades, el conocimiento. Estos aspectos que son intrínsecos de cada ser humano y que pueden ser aprovechados en el emprendimiento, ¿sí? Así, por ejemplo, si se desea iniciar un emprendimiento de pesca artesanal, lo ideal sería trabajar con personas que conozcan los secretos de ese oficio. Los recursos intangibles, conocimiento, habilidades, analíticas, destrezas, ¿sí? Y por último, los recursos financieros que se refieren como tal al sistema económico.
Bien, chicos, como yo les dije, íbamos a tener clases hasta las 8:30, pero porque pensé que iban a tener la última hora, pero el compañero ya les compartió que tampoco va a poderles impartir clases. Así es que no hay problema, nos quedamos con los 40 minutos de clases que se ha podido impartirles en este momento, que prácticamente es la única clase que han podido tener el día de hoy. Su tarea y su clase ya estará publicada en su plataforma. De igual manera lo harán los otros compañeros que no han podido impartirles clases, chicos, ¿sí? Cualquier novedad y cualquier